Continuamos con este espacio de noticias, que es también espacio de entrevista. Eduardo García, director de ProBúsqueda, ya se encuentra con nosotros. Estaremos hablando de un tema importante y es que hoy se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad, sobre graves violaciones a los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Y este día en El Salvador también es importante porque hoy se conmemoran 35 años del asesinato de Monseñor Romero. El arzobispo, ahora convertido en mártir y beato, es un referente mundial en la protección de los derechos humanos. Su magnicidio hace más de 3 décadas conmemora a nivel global la importancia sobre la verdad en relación a graves violaciones a derechos humanos y de la dignidad de víctimas. A más de 30 años, la represión sistemática del Estado continúa en su versión simbólica al no reconocer la justicia para aquellos graves crímenes cometidos contra civiles. Romero nos recuerda la verdadera expresión del amor al ofrecer su vida ante la opresión y las injusticias del poder. Para poder conversar sobre estos temas, hoy analizamos el legado para las nuevas generaciones de los derechos humanos, la paz, la reconciliación y la justicia, con Eduardo García, director de ProBúsqueda, a quien me da muchísimo gusto recibir en este espacio de entrevista. Señor García, bienvenido. Mucho gusto. Bueno, hay un tema importante, Día Internacional para conmemorar también la justicia de estas graves violaciones, la dignidad de las víctimas. ¿Cómo está El Salvador ante esa situación? ¿Cómo analiza ProBúsqueda, una organización en defensa de los derechos humanos, en seguimiento sobre un grave crimen que es la desaparición forzada, la resolución de justicia ante graves violaciones a derechos humanos? Eduardo, coméntenos eso. Bueno, en el mes de la verdad, consagrado con Monseñor Romero, ProBúsqueda también tiene un día especial que es el 29 de marzo, que se conmemora por sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, el Día de la Niñez Desaparecida, ¿no? Contar la verdad de que ocurrió eso, decir que es cierto que hubo desaparición de niñez forzada, ¿verdad? Cuando el gobierno en su momento, el debate que tuvo fue demostrar la inexistencia de esas niñas, ¿no? Hacer todo lo posible, estaba Francisco Leire en ese momento de canciller, de demostrar todo lo posible de que esas niñas no existieron. Es decir, había una intención por parte del Estado de ocultar estos graves crímenes. Totalmente, y sale reflejado en la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia. Pero ese es un caso emblemático que a mí me gustaría estar desarrollando a lo largo de la entrevista, señor García. Hay otro tema, y es que hemos dicho 35 años del asesinato de Monseñor Romero. Usted ha dicho, autoridades del Estado a lo largo de la historia han ocultado estos crímenes. El asesinato de Monseñor Romero aún no logra justicia. De hecho, se invoca por parte de los tribunales salvadoreños una ley de amnistía que no aplica para estos crímenes desde el año 2000, según sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo evalúa la lectura que hacen los tribunales de esos temas? También hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional con el caso de la masacre de San Francisco Angulo, que dice a las instancias competentes del órgano judicial que no es necesario derogar la ley de amnistía para conocer la verdad, porque la verdad es un derecho consagrado en la Constitución. Entonces, si todavía no conocemos la verdad, no hay un principio de justicia. ¿En qué se basa la justicia? En verificar esos acontecimientos que así fueron. De acuerdo, pero esa es la pregunta, es decir, ¿cómo estamos evaluando que los tribunales, a pesar de que no existe una vigencia de estas leyes, las siguen invocando para no reconocer justicia e investigación en torno a los mismos? Es como colocarnos en el año 92 después de los acuerdos de paz, ¿no? No hay avance en materia de jurisprudencia, hay ciertos avances, pero en materia de aplicación de la jurisprudencia no hay avance alguno. De hecho, todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, en su parte medular, que es buscar la verdad, judicializar, individualizar y sancionar a los responsables, ha sido la gran ausente en todo esto. Tenemos un órgano judicial que no hace su trabajo, que no es independiente como tal. ¿No es independiente de qué? No es independiente ni imparcial a la hora de aplicar la legislación. No la hace por igual a todo el mundo. Por ejemplo, se le ha pedido en repetidas ocasiones que vaya a ver los archivos de la Fuerza Armada, ¿verdad? Claro. La Fiscalía no puede entrar a las dependencias militares, pero sí ha tenido capturas de militares en casos posteriores a los acuerdos de paz dentro de las dependencias militares. Entonces, para algunas cosas sí aplica la legislación y para otras renuente. Ahora, encontramos resistencias, usted lo ha dicho, no solo en el órgano judicial, también en el Ministerio de Defensa, cuando se ha solicitado información sobre operativos durante el conflicto armado, no se ha logrado acceder por parte de la Fiscalía a esta información. ¿Qué determina, digamos, esta resistencia por parte de las autoridades? ¿Es solo la voluntad política? ¿Hay algo detrás, según ProBúsqueda? Sí, hay muchas cosas detrás y yo creo que es justo también señalar quiénes más están. La Fuerza Armada no presta información, el órgano de justicia no la busca, la Cruz Roja salvadoreña no comparte tampoco la que tiene, puesto que las hermanas Serraro también fueron desplazadas en vehículos de la Cruz Roja. Instancias de la iglesia que sirvieron como albergue tampoco dan mayor información de dónde pudieron estar el paradero de estos niños.
Aquí tenemos todo un complejo de instituciones, algunas de la beneficencia, otras no, que no comparten la información para acceder a la paz, acceder a la verdad, porque eso es un principio de hacer justicia. ¿Pero lo hace porque se protege a los responsables, Eduardo, o se hace porque se sigue denunciando que al hacerlo se investigará en estos casos y generará desestabilidad política? ¿Cómo analiza eso usted? Yo animaría a que lo hiciéramos de buena voluntad, ¿verdad?, para esclarecer los hechos y para reencontrar a estos niños que todavía están vivos, ¿no? Porque el tener que acceder a las instancias competentes de justicia implica también el demostrar que hay un delito y el sancionar a los responsables. Llevamos pues desde el año 92 pidiendo información para localizar niños y se nos ha negado. Hay un interés porque al demostrar la existencia, la desaparición forzada en la niñez también implica la existencia de unos responsables. De acuerdo. Eduardo, yo antes de seguir analizando cuál ha sido el papel del Estado en la prioridad de memoria histórica, en reparación de víctimas, ya sea en justicia y en calidad monetaria también, quiero saber algo. Se habla de la necesidad de establecer justicia en estos graves crímenes. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio de conocer la justicia de hechos que pasaron hace más de 30 años? ¿Qué beneficios tienen las nuevas generaciones de conocer verdad y justicia sobre esos crímenes pasados hace más de 3 décadas? Primero, los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo. Un desaparecido no se da por encontrado hasta que aparece. Cada vez que ProBúsqueda encuentra un niño, lo hace ahora, en la fecha. De hecho, hace 2 días tuvimos un reencuentro. No son cosas del pasado, sino que tuvieron su principio en el pasado, que hasta ahora siguen estando vigentes. Esos niños están apareciendo ahora y están ahí, están vivos, ¿no? Para el caso de la memoria histórica, el conocer la verdad es un principio de acceder a la justicia, porque no justificaría por qué fueron ejecutados o desaparecidas esas personas. Se les acusó en su momento de ser terroristas, de pertenecer a grupos terroristas, insurgentes, etcétera. Lo que menos podemos hacer es resarcir la memoria de estas personas o encontrar las que están vivas, ¿verdad?, para demostrar que no necesariamente fueron terroristas, sino que al igual de Monseñor Romero, estuvieron en el lado equivocado, estuvieron en el centro de la coyuntura y de alguna forma tuvieron que denunciar. Otros estuvieron en medio como población civil en un conflicto armado. Habla del lado equivocado porque estaban contra lo establecido por el poder en esos momentos. Hablo del lado equivocado, en el sitio equivocado, más que del lado equivocado. Monseñor tuvo que afrontar una coyuntura social, política y conflictiva en el país y no le tocó más remedio que estar del lado de las víctimas, denunciando a los más vulnerables, ¿verdad?, poniendo presente a los más vulnerables. En el caso de la población civil se hablan de cifras oficiales entre 75.000 y 80.000 muertos. Lo que no se dice es que el 80% fueron población civil, no fueron combatientes de ninguno de los dos bandos. Estuvieron en medio y pagaron las consecuencias de este conflicto armado y son los que merecen conocer la verdad y que se les resarza. ¿Por qué es importante para a futuro la construcción de una nueva sociedad que se habla que necesita estar reconciliada, una sociedad que necesita estar en paz, que se pueda conocer la verdad en torno a estos crímenes? Usted ha dicho algo importante, ha dicho esas personas estuvieron en el lugar equivocado, fueron las víctimas, civiles fueron víctimas de un conflicto armado en el que no participaron de forma combativa. ¿Cómo la verdad en torno a estas miles de vidas civiles nos ayuda a nosotros a construir una sociedad reconciliada? Bueno, el no tener una sociedad reconciliada da como efecto la polarización extrema que tenemos en esta sociedad, ¿no? Que cuando estamos iniciando procesos electorales, estamos haciendo un conteo de votos, aunque sea lento como sea, estamos avanzando en la paz, en la elección de cargos públicos, la polarización impide esto. Y hago un llamado de atención a la Asamblea Legislativa porque hoy van a integrarse con nuevos funcionarios. Dentro de poco tienen que elegir a funcionarios como el fiscal y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En honor a las víctimas, en honor al mes de la verdad, de la justicia, de la reparación, no elijan funcionarios que no sean comprometidos, funcionarios que sean los menos malos como son las excusas que nos dan los partidos mayoritarios en la Asamblea. Elijan al funcionario idóneo para que establezcamos la verdad y la justicia, no solo en aquellos acontecimientos que vienen desde atrás, sino en lo que la autoridad se está dando. El margen de impunidad que tiene El Salvador no da pie a equivocarnos. Tenemos un 4% de delitos que solo son llevados a la justicia, el 96% queda impune. Bueno. En una sociedad que no está conciliada, ni siquiera entiende lo que es resarcimiento. Ha destacado la impunidad sigue presente tanto con los crímenes del pasado como en los del presente. Quiero que analicemos de manera prospectiva cómo se ve hacia futuro esta situación. Eduardo, yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Seguiremos conversándolo al volver de la misma. Unos minutos les pedimos, ya regresamos.
A 35 años del asesinato de Monseñor Romero es una buena oportunidad para poder hablar sobre derechos humanos y es que hoy se conmemora, según Naciones Unidas, este Día Internacional del Derecho a la Verdad de graves violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas. Estamos hablando con Eduardo García, director de ProBúsqueda, haciendo un análisis sobre derechos humanos, sobre el cumplimiento del Estado en esta materia. Eduardo, usted ya era muy claro, decía: esta situación, al no conocer verdad sobre esos graves crímenes, nos sigue llevando a una polarización que incluso se suma a esto impunidad recurrente, tanto de casos del pasado como en el presente. Ahora, hay una pregunta, porque diversos países en América Latina vivieron una misma experiencia, similares experiencias a la salvadoreña: terrorismo de Estado, un abuso del poder desde el Estado contra civiles. Argentina es un caso de esto, Chile también lo es, y son países que han avanzado de manera contundente en conocer la verdad y la justicia. ¿Qué condiciones hacen de El Salvador no avanzar, al igual que Chile y Argentina, por conocer la verdad de esos graves crímenes? ¿Qué interés puede tener un partido político en esconder quién fue el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero? ¿Perder la popularidad en las urnas? ¿No sería un acto más emblemático, más honorable, reconocer y pedir perdón por lo que otros hicieron para que un nuevo partido siguiera adelante? El interés de ocultar la verdad simplemente es eso, es sentar el precedente de la impunidad. La impunidad es la incapacidad de imputar delitos. Entonces estamos haciendo un Estado que no sea capaz de hacerse a sí mismo, ¿no? Y entendemos por Estado a la sociedad. Lastimosamente en esto señalamos al Estado en su totalidad. Correcto. Cuando el gran déficit lo tenemos en el órgano judicial, que además no ha sido depurado. Cuando hablamos del órgano judicial, hablamos, por ejemplo, de una ley de amnistía que se ha solicitado a través de diversos recursos que pueda ser señalada como inconstitucional, es decir, que se declare la nulidad de la amnistía, a pesar que en el 2000 ya se ha dicho que no aplica para graves violaciones a derechos humanos. Ahora, desde el análisis simbólico, no solo en el caso Romero, no solo en otros casos que hemos estado hablando, pero casos que lleva ProBúsqueda, las hermanas Serrano Cruz, por ejemplo, cómo la derogatoria de la amnistía podría ayudar, contribuye en avanzar de una manera más contundente en conocer la verdad de esto. A nosotros partimos de la idea de que la ley de amnistía no es necesaria que se derogue para conocer la verdad. O sea, no es un bloqueo hoy por hoy eso. No es un bloqueo hoy por hoy. De hecho, el caso de las hermanas Serrano sigue estando en un juzgado a distancia de Chalatenango. La Sala de lo Constitucional hace unos años también dijo que dejaba discreción de los jueces el que pudieran iniciar procesos judiciales. Lo que necesitamos es un juez o una jueza valiente. Lo que necesitamos es un fiscal o una fiscal valiente, que realmente quieran conocer la verdad y llegar al centro del asunto. ¿Y el centro del asunto cuál es? Decir la verdad para hacer con eso justicia, dignificar a la víctima y que a nivel de sociedad nos podamos reencontrar. Un perdón sincero. Usted ha dicho antes de ir al primer corte que hacía un llamado a los diputados para que fueran precisos respecto a la elección de los nuevos funcionarios como el fiscal general de la República, que se elige este año. Ahora, ¿cómo elegir a un fiscal independiente de esas ataduras políticas que usted ya ha mencionado que perderían popularidad, incluso al reconocer un asesinato por autoría intelectual, en el caso de Romero, para poder tener un fiscal independiente? ¿Cómo hacemos para desligar a un funcionario elegido por una asamblea legislativa de esas ataduras partidarias? En pleno siglo XXI debemos entender que las personas tenemos derecho a militar o a procesar la ideología que queramos, y eso no debe afectar para la aplicación de la justicia. Independientemente de la mentalidad que tenga el fiscal, un juez tiene un margen legal, unas leyes establecidas y un establecimiento de un delito que tiene que procesar. Hay una desaparición de 2 niñas que desde el año 2005, que sentenció la Corte Interamericana, se buscaran, se judicializara, se diera con el paradero de ellas. Hasta ahora se han hecho muy pocos movimientos para que estas niñas aparezcan. Volvimos en el año 2010 con otra sentencia, volvimos con el año 2014 con otra sentencia. 1000 sentencias podemos traer. Si no hay voluntad, si no hay valentía de enfrentar la verdad, la realidad, y hacerlo desde la justicia, con equidad, con el mismo acceso a la justicia que pueda tener cualquier persona, porque eso merecemos como personas, el mismo acceso, el mismo trato judicial, no vamos a encontrar una verdad en este país que nos reconcilie, que caminemos hacia adelante. Usted ha dicho algo, este año se cumplen 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de las hermanas Serrano. El Estado sigue sin dar una respuesta efectiva, sigue un caso en un tribunal de Chalatenango, pero usted ha dicho podrían venir 1000 sentencias y no tendremos justicia hasta que no exista voluntad. ¿De qué depende? Que tengamos entonces finalmente un acuerdo vinculante entre lo que sentencia un organismo como la CIDH con el Estado salvadoreño. Es sencillo. Pasa porque la Fuerza Armada entienda que esto no es un acto de revanchismo ni de venganza,
que en los futuros casos que pudieran afectar al otro bando beligerante también se entendiera que no es un acto de revanchismo, sino un conocer la verdad, un acercarnos como sociedades y enfrentar los errores que se cometieron, los atropellos que se cometieron, los excesos y los abusos que se cometieron, pedir perdón y establecer justicia. En muchos de estos casos la justicia pasa por un resarcimiento económico, pasa por un monumento que no fueron capaces de hacer los gobiernos anteriores y que fueron las propias víctimas las que se dignificaron a sí mismas en el Parque Cuscatlán. Es terrible que un país que firma los acuerdos deje de lado a la mayoría de la población que afectó el conflicto armado y siempre salgan beneficiados los dos actores que pacificaron o que intervinieron en la calma de las armas, ¿no? ¿Y qué pasó con la sociedad? ¿Qué pasó con la reconstrucción del tejido social? Ese es el reflejo que tenemos en la Asamblea, ese es el reflejo de las disputas que tenemos en la calle. ¿Qué diferencia hay entre pelear una calle por una mara y otra cuando aquí nos estamos peleando ideológicamente los diputados en la Asamblea? Quería preguntarle sobre eso, cómo de alguna manera tiene conexión esa impunidad que ha venido arrastrando el Estado salvadoreño respecto también a índices como una violencia generalizada en el país. ¿Se ve un espejo el Estado salvadoreño, la sociedad salvadoreña respecto a lo que ha pasado antes, a lo que vive hoy por hoy en el país, esos índices de violencia, impunidad, igual que anterior? Yo creo que el Estado en su conjunto no agarra la magnitud y el sentido de la sentencia, ¿no? El Estado no quiere entender que la violencia es transgeneracional, que se pasa de padres a hijos. Padres que vivieron acontecimientos traumáticos, de alguna forma en su educación, transgreden a sus hijos y le pasan esos acontecimientos traumáticos. E igual pasa con el estado de marginación. Personas que viven en situación marginal y sus hijos heredan esa situación marginal, no tienen la esperanza ni el plantarse en pie para mejorar sus condiciones de vida. No son cuestiones de oportunidades, son cuestiones de dar los mecanismos necesarios, las herramientas necesarias para que avancemos en eso. Sobre el avance quiero hablar yo para ir cerrando esta entrevista. Tenemos de frente la construcción de una nueva sociedad después de 30 años de estos graves crímenes a los derechos humanos que continúan en la impunidad. Eduardo, ¿qué hace falta o qué elementos deberían ponerse en la mesa de los nuevos acuerdos de país para poder establecer una sociedad reconciliada en paz y en justicia? Bueno, prácticamente lo que dijeron las víctimas en la tercera asamblea que tuvieron de víctimas en este país, que fue el domingo en Planes de Rendero. Que se derogue la de la amnistía o se declare inconstitucional, que se cree un banco de perfiles genéticos que facilite encontrar a las personas desaparecidas, que se acceda a indemnizaciones y a salarios mínimos interprofesionales, sobre todo para las personas de la tercera edad, que se reconstruyan las calles que se deterioraron como motivo de los operativos, que se dignifiquen a las víctimas de alguna manera, ¿verdad? Que se conozca la verdad, que eso dignifica, que se quite el culto a esos genocidas, a esas personas que participaron de forma violenta con el exterminio de bastante población civil porque ofende, que dejemos de ponerle a las calles nombres de personas que contrarrestan la grandeza de tener un santo que es mártir, que no solo se dignifica a él como mártir, sino que demuestra que lo que decía era verdad. Por eso está contemplado en Naciones Unidas como verdad. Monseñor Romero es una víctima más. No es un santo pasivo el que va a estar en los altares, sino que sigue lanzando su voz hacia el cielo y diciendo, sigue habiendo justicia porque no se ha cedido a la verdad. Sobre eso, ya que toca el caso Romero y que lo hemos tocado también como un contexto de esta entrevista, el hecho de reconocer un martirio por odio a la fe, específicamente por estas ideas, un evangelio también orientado a la protección del menos favorecido, de los más pobres, ¿de qué manera cree usted que podría venir a impulsar la necesidad de los tribunales salvadoreños de revertir sentencias pasadas que han dejado en impunidad su asesinato? ¿Cree que eso podría darle un nuevo impulso, una nueva fuerza? Es un primer reconocimiento, ¿no? Por cuestiones ideológicas, por cuestiones de odio a la fe, se acabó con una de las voces más grandes que ha dado este país en pro de los derechos humanos. Fue el primer promotor, el primer defensor, procurador de derechos humanos que tuvo el país, ¿no? Entonces, ¿cómo eso permea en el país? Pues levantando a la gente en la defensa de sus derechos, para que no les sean violentados en la empresa, para que no les sean violentados por falta de educación, por acceso a educación, a justicia, a salud, a agua, y en eso viene caminando el país. Algunas cosas las está haciendo bien, aunque despacito, pero nos queda el eje central, que es conocer la verdad para no repetir lo que pasó en el pasado. Y para no repetir lo que pasó en el pasado, el rol del Estado en la protección de garantías sociales básicas, vivienda, agua, alimentación, ¿cómo está viendo esta discusión actualmente en nuestro país? ¿Cree que son garantías suficientemente avaladas hoy por hoy en El Salvador que permiten una conciliación social y evitar conflictos? ¿Cómo lo ve? Claro, todo lo que sea marginación, todo lo que sea exclusión, no puede reconciliar a un país.
Tenemos a las víctimas que son excluidas de la verdad y de determinados derechos porque las catalogamos en un tiempo histórico que fue el conflicto armado. Pero es que nos estamos encontrando a las mismas víctimas que son excluidas porque sus hijos pertenecen o dejan de pertenecer o los vinculamos con determinadas maras o simplemente viven en zonas marginales. Ahí es donde hacemos el link, la marginación y la ausencia de derechos. Eduardo García, director de ProBúsqueda, hemos querido a través de esta entrevista hacer un análisis, un balance general sobre derechos humanos. Usted ya ha planteado un escenario sobre esto, queda hecho el llamado. 10 años se cumplen ahora de la sentencia de Hermanas Serrano Cruz, ¿no? 10 años, no están las niñas, no está la base, el banco genético y no se conoce la verdad. El resto de partes de sentencia, de tratamiento psicosocial, de educación, salud, indemnizaciones, se ha ido aprendiendo en el camino y se han ido dando y las valoramos como positivas. Pero la médula de conocer la verdad y sobre todo de encontrar a las niñas, hace 10 años que se ha dejado de hacer. Queda claro ese mensaje. Nosotros tenemos que hacer y terminar esta entrevista con Eduardo García, director de ProBúsqueda. Gracias a ustedes por acompañarnos. Tenemos más noticias. Por ahora, hacemos una pausa. Ya regresamos.